Hola, hoy estamos aquí con los cabezones, cabezas gordas, formación en este momento. Mira, ¿Me lo pronunciáis vosotros? ¿Cómo es el nombre de vuestra formación en este momento? mira que eres, Mira que Es eres. que no sé inglés. Atacando. No sé The inglés. Big Heads. Vale, que quiere decir cabezas Que gordas, sí, ¿verdad? sí, es que queda ¿Puedo, mucho más bonito, hombre. Cabezudos, que quedan puedo, más. puedo intentar yo explicar el nombre? Que a ver si es cierto, ¿no? Venga, una descripción. En Cabezón de la Sal tenéis vuestra guarida. Y además vuestro empeño en seguir en la música, ¿no? Porque habéis hecho muchas cosas en música, ¿no? Ya, y muy diferentes todas. Siempre hacéis, cada vez hacéis una cosa diferente. Lo último que habéis hecho anterior era Moebius Trio, ahora ya sois un dúo. Y antes, ¿desde cuándo andáis en esto de la música? Sicilia, 1930. Bueno, cada uno por vuestra cuenta. ¿Cuándo os habéis encontrado? Nos encontramos en el 2003 o por ahí, Sí, 2002, 2003. Sí. O sea, que ya hace unos 10 añitos, ¿eh? Vale, bien. Sí, bueno, mucho antes de esto, pues como que él Sí, tenía sí. sus movidas. Contadnos un las poco, mías, sí. contadnos un poco, ¿eh? Es que he pasado por muchas etapas. Sí. He sido acompañante de cantautor con una guitarra. Luego, cuando tenía 16 años, fue por ahí, o 17, hice un grupo de rock, Sí, del cual en Viges hemos recuperado ahí una canción de aquella época. sí. Bueno, una canción inspirada en una canción de aquel grupo. Solo que su Luego has madre- hecho cosas con sintetizadores, con Ceremín también. No, Ceremín no he tenido nunca, Ya. pero bueno, no me importaría. Bueno, con sintetizadores sí, Luego me encontré con la bastante. trompeta. Y de hecho, bueno, tienes en casa un auténtico estudio de grabación y por eso es el sitio que utilizáis, porque tú, Javi, no vives en Cabezón. No, no. Vais allí a ensayar, a hacer Sí, vuestros bueno, eso rollos. sí, es un paseo, pero bueno, sí, de verdad que es una ventaja tener todo ese arsenal de instrumentos y de máquinas que nos permite, pues bueno, nos permite tener un control muy amplio del proceso de elaboración de un disco, ¿no? De hecho, en nuestra anterior etapa con Moebius Trio hemos tenido 3 discos y cada uno de ellos el proceso ha sido más trabajado ahí en casa de Macwell. De hecho, el último disco ha sido prácticamente 100% elaborado, iba a decir artesanalmente, pero no, porque tenemos ya maquinaria muy profesional allí y los resultados estamos muy contentos, sí. Bueno, tú estudiaste piano. Sí, estudié piano en el conservatorio, Estudiaste piano. sí. Sí. Ahora, bueno, aunque también tocas el teclado, eres más bien saxofonista. Sí, bueno, mi formación es clásica, de la cual guardo un nefasto recuerdo, pero bueno, no vamos a tener tiempo de hablar de esto. Pero bueno, en cuanto al saxofón soy más autodidacta. De hecho hay un salto en el... Claro, pero ya con recorrido, ¿eh? Sí, Porque sí, antes sí, has tocado sí. jazz, antes de Sí. todas estas cosas de Moebius Trio. Sí. Bueno, yo recuerdo Passata di Sotto, pero luego también otros bolos, otras Sexteto de formaciones. Iván, Sí. La verdad Eh, tocaste la inauguración de una exposición mía en sí, Santillana. Windows, que estuvo fenomenal, sí. Bueno, que tienes ahí un recorrido también diverso, ¿no? Sí, O sea, sí, la verdad que somos bastante culos inquietos, Mauro y yo. Bueno, parece que estamos siempre con necesidad de tener nuevas cosas y de experimentar y Sí, ahora estamos muy metidos en el rollo del reggae, eso es del indudable, rock, no sé qué. cada vez hacéis una cosa, ¿no? Sí, yo no sé si es que estamos un poco desorientados. No, últimamente, bueno, Pero- con esa historia de que lleváis Sí. ordenadores o que lleváis... Es que o que nos lleváis- gusta mucho la música, macho, y no decimos que no a nada, o sea, y tenemos a veces en Maculito tomamos cafés y hablamos de posibles proyectos y se nos ocurren 1000 cosas, como de llamar una panderetera y meterle ahí bases y es que bueno, para que tenemos una hora a la cabeza. A mí me habéis pedido algunos temas para vídeos de esos que he hecho en bicicleta de recorrido por ciudad y en la música del vídeo de Bilbao, una pandereta no, pero suena un campano.
Sí, Un campano auténtico, sí, de vaca. Sí, 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 sí. Curioso eso. Y luego también está, bueno, como música más notable, bueno, tú solo hiciste la del primero que hice de esta serie, que es un paseo Sí, o por, Santander, sí, por sí, toda la orilla del mar, en sí, Santander, llegando hasta las playas. sí. A mí ese Eh, vídeo me gusta mucho, ¿eh? Me también, encanta. también, El tuyo de también Santander. hiciste otra música para los desfaces. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo se que, llama? Sí, que era una bossa, una bossa súper nova, cachonda y tal, que sí. hiciste tú ahí. Bueno, siempre estáis enredando, siempre estáis haciendo músicas, según, porque yo de eso no tengo referencia, pero también tenéis un sexteto, ¿no? Lo de Son O Portal. participáis Sí, ahora bueno, eso fue una experiencia puntual. Ah, Y bueno, que fragó después en 2 o 3 conciertos y de momento está, no digamos que aparcado, pero mientras no salga... es difícil los sextetos, Sí, ¿no? Porque eso hoy en día es una big bang. En sí. conciertos hay sitios pequeñitos y tal, y ya solo meter Sí, no, los pero es difícil sextetos por ya es todo, pues difícil. por ponerse de acuerdo, no es lo mismo ponerse de acuerdo 2 personas que ponerse de acuerdo 6, ¿no? Es difícil encontrar sitios en los que tocar 6 también, y bueno, no decimos que no hagamos nada, pero si no sale nada interesante, pues probablemente quede para el recuerdo. Bueno, físicamente a vosotros se os ve, como diría una abuela, lucidos. Se vive bien de la música, ¿no? Se come bien, Bueno, sí, da dinero esto, ¿no? sí, sí, más Sí. que eso, bueno, He dicho lucidos, no lúcidos, ¿eh? Sí. No... Pues- os dedicáis a otra cosa los dos, ¿verdad? sí, sí, desde luego que nos encanta la gastronomía, ¿no? Sí, yo la verdad que estoy contento de no depender de la música para mi sustento, ¿no? Es casi seguro, sí. Eres más Porque libre. sí, Puedes o sea, jugar. puedo hacer lo que puedo hacer, yo siempre lo digo, puedo hacer lo que me da la gana. Si no, pues probablemente tendría una banda de covers, que eso que sea, Sí. toda la vida se llamaban versiones y ahora se llaman covers, Sí, ¿no? sí, bueno, es que progresamos. Pero, de Big Heads, ¿qué pasa? Bueno, ¿y os dedicáis a algo confesable o...? Pues sí, 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 somos Pederastas. domadores de fieras, somos. Eh, bueno, pues ya que no lo decís vosotros, lo digo yo, sois profesores los dos, ¿verdad? Y además no de Eso música, ni nada. No. Bueno, No, menos no, mal, menos mal, macho, porque dar clase de flauta en un instituto, bueno, de flauta, perdón, mis compañeros de música, pero dar clases de música en un instituto, menos mal, que no somos profesores de música en un instituto. Y vuestra relación con Torrelavega, bueno, o sea, independientemente de que nos hemos visto en otros sitios, ¿no? Pero bueno, nos vemos bastante en Torrelavega de vez en cuando, ¿eh? Bueno, tú ahora mismo estás dando clase aquí en Torrelavega. Sí, 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 bueno, pues nada. A mí sí. varias veces me han preguntado, ¿y estos chicos dónde son? Ya Me te han digo. preguntado varias veces, ¿no? Te dije, Ni somos siquiera de vivís Vejer. los dos en Somos Cabezón, de no, tú Vejer. vives en Cabezón y tú no, y ni siquiera sois de allí, de donde vivís, ¿no? Sí, Tú vives en vivo ahí en Sarón, Sarón, cerca de Sarón. sí. Pero bueno, o sea, venía pensando hoy por la mañana, porque a veces pienso, ya sabes tú que estoy trabajando en ello, Pero solo por la mañana. sí, por las mañanas. Sí, efectivamente. Y eso que lo que voy a decir es una tontería, porque como estamos Pero por la como lo tarde, traes pensado, ya... ya está, ya está. A ver si lo suelta. Es verdad, podría valer para político perfectamente. No, que eso, ¿no? Que hemos tenido 2 conciertos hace poco y bueno, aquí en Torrelavega, la verdad que ha sido bastante exitoso y venía pensando que, jo, que no sé, que es como un ambiente para nosotros, para la música que hacemos, ¿no? El tipo de locales que hay por aquí, ¿no? Como que pega, ¿no? Que nos sentimos Bueno, identificados con la ciudad, ¿no? Ahora también habéis rebajado un poco, porque como Evius Trio habéis hecho cosas difíciles. El vídeo de Torrelavega, el vídeo de bicicleta de Torrelavega, que la música es vuestra,
a ti mismo, Javi, te asustó. Sí, Cuando, sí, me cuando le asustó, subí, sí, te sí. llamé, digo, ya está puesto el vídeo, y dice, bórralo, bórralo. Que parece que vas a secuestrar a la niña, me dijiste. Y en cambio ha gustado mucho Ya. la música, no sé si a todo el mundo, pero mucha Sí, había algún gente... comentario por ahí en mu- los vídeos de mu- qué música más ese ha sido el único comentario, ese ha sido el único comentario extraño, ¿no? Que me han hecho, que lo hicieron el otro día en Facebook una chica. Pero a mí la gente personalmente, mucha gente que me ha comentado, bueno, me han dicho siempre que la música le queda muy bien, que no sé qué, la música ha gustado, pero bueno, es más difícil en cualquier caso que lo que hacéis ahora. El otro día, el concierto que hicisteis el otro día del Filo Urbano, Sí. bueno, había una gente pues, insospechable, ¿no? Para este concierto, allí cenando, no sé qué, el ambiente era muy bueno y bueno, pues sí, sí, casi como que os habéis pasado al hilo musical, ¿no? Música de ambiente. No, no es así, no, pero bueno, es más suave que lo que No, hacéis. pero Es más suave que lo que hacéis. Coño, pero el otro día fue bastante música de ambiente, en comillas, ¿no? Sí, sí, Entre sí, sí. comillas, porque Sí, 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 sí. la peña tampoco no está haciendo... Sí, bueno, pero Bueno, no, había había gente los niños ahí que salieron en una de las fotos, No, está había- bien, está bien. fascinados. y ¿no? había Está gente bien. atenta y luego gente que estaba cenando y no sé qué y que podían haber optado por marcharse a cenar Sí, a otro sí, sitio sí. y se quedaron a cenar allí. Sí, 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 O sí. sea, que- No, no, y Sí, sí. había gente mayor. Yo recuerdo que una señora al final se acercó a hablarte, ay, bueno, una señora mayor que estuvo ahí todo el concierto y la gente fue feliz. Sí, bueno, la idea ha sido un poco eso también, ¿no? De alguna manera dejar de mirarnos el ombligo y sin perder nuestra esencia, ¿no? Sí. Pero hacer algo que pueda llegar a más gente, ¿no? Porque, Sí. joder, es triste también no encontrar sitios para tocar porque no gusta tu música y Sí. que toques para 2 personas, para 3, Sí. para 4, Sí. para 5, para una docena. Sí, Es triste, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tratamos de llegar a un número más amplio de gente. Bien, ¿tenéis proyectos de grabar en este momento? Sí, Sí, sí. la idea nos ha pillado un poco, la cosa un poco precipitada, pero la idea era grabar 2 o 3 temas con una demo para posteriormente grabar pues un disco completo, no sabemos en qué formato. Yo tengo ahí siempre la mente puesta en el vinilo. ¿Quieres hacer un vinilo? A mí sí, sí, es que siempre me han gustado, nunca he dejado de escuchar los vinilos y puesto que ahora vuelve a ser relativamente accesible hacerlo, bueno, pues quizás sea el momento, ¿no? Sí. ¿Y son comerciales los vinilos? Pues yo creo que ahora mismo son comerciales los CDs. ¿Compra alguien un CD? No, no creo, no creo. Bueno, si es... Pues el mismo que te va a comprar el CD, pues igual te compra el vinilo. Un vinilo igual es más fácil, sí. Sí, porque hay mucho fetichista y depende mucho del diseño, del cover. Porque dices que hay gente que me dice, "Jo, es que vinilo, si soy... no lo compra nadie". Digo, ¿y quién compra el CD? Pues nadie. Hay mucho fetichista, ¿verdad? Sí. Sí, hay en esto porque a mí me parece que el fetichismo, ¿no? El vinilo y el CD, bueno, no sé, no alcanzo a entenderlo, ¿no? Como mucha gente que, No, pero es sí, que hay son difer- mucho mejor los vinilos. No, hay diferencia Bueno, de sonido, Eusebio. tiene- Hay diferencia de rollito. No, evidentemente no todas las músicas valen para grabar, para reproducirlas en vinilo, ¿no? Probablemente pues un disco de música clásica suene mejor en CD que en vinilo, ¿no? Pero un disco de jazz o de blues o de rock, a mí, con un buen plato y tal, es... Bueno. Y os vamos a ver por aquí próximamente. Me gustaría. Tenemos que, eso, sí, seguro que vamos a volver, pero a ver, también se trata de espaciar un poco los conciertos, no es que andemos súper sobrados. Bueno, Pero bueno. yo he visto vuestros dos conciertos que han sido casi seguidos, la gente era diferente, ¿no? Igual, en función, a ver, siendo que no son conciertos masivos, ¿no? Que no son conciertos en un estadio, ¿no? Igual, bueno, pues hay diferentes locales en los que puede encajar, ¿no? Sí, bueno, pues ahora mismo no tenemos nada. No hay ninguna fecha,
La fecha más próxima ya cerrada que tenemos es en julio en nuestro reino, en el reino del Cabezón de la Sal. Ajá. Es un sitio bonito, Sí. preparado, hay una terraza bonita Sí, y no, bueno, es un sitio... luego tiene muchas actividades, Sí, ¿no? sí. Se mueve. Y Bueno. de aquí entonces no hay nada, hay muchas cosas en el aire, pero últimamente, bueno, una de las respuestas de moda es, no, es que ya tengo 2 meses programados y tal. Y bueno, entonces llegamos tarde. Bueno, bueno, estos son The Big Hits, se dice, ¿no? Los cabezudos. Yo dije, Bueno, pues estos son los... tú eres de francés, ¿no? No, yo ahora con estos vídeos, con estas entrevistas, me estoy dando perfecta cuenta. Yo hasta vocalizo mal el castellano como para meterme a hablar otros idiomas. Además, a veces cuando he estado por ahí, ¿no? en sitios donde la policía te quiere extorsionar, he descubierto que es una gran ventaja no saber idiomas. Consigues librarte Sí. si tienes paciencia y no sabes idiomas. Bueno, pues nada, estos son los cabezones. Aunque hoy mismo no tienen otras fechas, es casi seguro que les veamos por aquí pronto. Y nada, será un gusto y yo les volveré a ver seguro. Pues nosotros Sí. encantados de verte. Bueno, pues nada, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eusebio, muchas gracias. Torlavega me entretiene. Oye, pues se ha hecho corto, ¿no? Esto. No dura más. Y Todavía está grabando, pero... no hemos estado ni 20 minutos. ¿Qué es esto? Esto es como un matrimonio pocho ya.